Este es el momento en el que una residencia explota en Nueva Jersey con 6 bomberos en su interior. El incidente ocurrió la noche del 13 de enero, pero las imágenes de cámaras corporales de la policía fueron reveladas esta semana. Un policía patrullaba la zona y notó humo negro que salía de la propiedad. Una vez llegaron los bomberos, ingresaron al lugar para encontrar y controlar el origen del humo. Momentos después, se produjo la fuerte explosión que provocó el colapso parcial de la residencia, seguida por un incendio. Afortunadamente, todos los miembros del Departamento de Bomberos de Pompton Lakes lograron salir del lugar. El grupo estaba en el sótano al momento de la explosión. 2 de ellos sufrieron quemaduras graves en la mano, oreja y frente. Otros 2 fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. Los restantes fueron evaluados en el sitio. El residente de la casa estaba fuera del lugar al momento de la explosión. La investigación arrojó resultados inconclusos, pero las autoridades no creen que el fuego haya sido intencional. As Californians dig out after a historic storm and beg for help. People are trapped in their homes. They cannot get medicine. Another extreme storm system is now stretching to the south and southern plains. This latest weather pattern is threatening some 35 million people with severe rain, damaging winds, and possible twisters. Meteorologists saying strong tornadoes and baseball-sized hail were possible Thursday in central Texas and Oklahoma. The National Weather Service expects the storm outbreak to intensify overnight and move northeast with heavy snow and ice. Meanwhile, in California, some residents are still snowed in after a historic winter storm. These are the trails we've created just to get out of the house down to the street. California declaring a state of emergency in 13 counties after the powerful storm dumped feet of snow and trapped residents in some remote mountain regions. Officials say it could take a week to reach communities in the San Bernardino County mountains to dig them out and bring essential food and items. So we're trying to bring some resources from other state agencies that deal with snow that can get the proper equipment up the hill. If we start stretching into another week, that's going to be a problem. In Olympic Valley, California, an avalanche hitting a 3-story apartment building. Fortunately, no injuries were reported. Avalanche started there, came all the way down. And in Yosemite, the park is still shut down due to snow. What had felt for several days like the inevitable Russian advance onto the center of Bakhmut appears to have slowed. That's according to Ukrainian military commanders who claim that they are still holding one of the main highways in and out of Bakhmut and therefore able to protect those crucial supply lines to the Ukrainian defenders, still doing all they can to hold a town that has been at the center of a siege now for 7 months. We've been speaking to the deputy mayor of the town who says that the heavy artillery fire and mortar fire has only gotten worse, with Russian forces really throwing everything they have at Bakhmut, explaining also that it is only about 5 to 10 civilians that they're managing to evacuate right now compared to 600 to 500 at the height of the evacuations at the end of February. It is 4,500 civilians, of course, still trapped inside that town, and yet, according to Ukrainian commanders, a possibility that they have managed to hold the center and will continue to do so. One commander describing the scenes as hell and saying one day feels like an eternity, but it is necessary to hold on for every day that we can. Lo que estás viendo ahora mismo es cuánto dinero gasta en promedio cada persona en los servicios sanitarios de los países de la OCDE. Ya te habrás dado cuenta de la gran diferencia que existe entre el gasto en Estados Unidos y los demás países occidentales. Así es, la sanidad en Estados Unidos es mucho más cara que en los demás países. En 2021, el gasto en atención médica en Estados Unidos alcanzó los 4,3 billones de dólares, lo que promedia alrededor de $12.900 por persona al año. En comparación, el costo promedio de la atención médica por persona en otros países ricos fue solo la mitad. ¿Pero repercute eso en la calidad de los servicios? Según varios estudios e informes, la respuesta es no. El coste de los servicios no va directamente relacionado con la calidad de la atención médica.
Los precios que cobran los médicos y hospitales por los servicios de atención médica a menudo no reflejan el costo de brindar esa atención. El estudio Comparación Internacional de Sistemas de Atención Médica, publicado por el Commonwealth Fund, encontró que Estados Unidos ocupó el último lugar en comparación con otros 11 países de ingresos altos en términos de acceso, eficacia, seguridad, coordinación y costo del sistema de atención médica. En 2021, el informe anual de la OMS sobre la salud mundial determinó que la expectativa de vida en Estados Unidos era inferior a la de muchos otros países de ingresos altos y bajos y que la mortalidad infantil y materna también era alta en comparación con otras naciones. Con la calidad descartada como principal argumento de los altos costes, veamos qué está ocurriendo. Desde la Universidad de Harvard indican que uno de los principales motivos de estos altos costes es que el sistema sanitario estadounidense es mixto, ni público ni privado. Algunos de estos hospitales caros tienen una muy buena reputación o tienen muchos proveedores en un área, por lo que tienen mucho poder de mercado y establecen los precios a través de negociaciones entre planes de seguros y proveedores. Este punto es muy importante. En la mayoría de los demás países desarrollados, el gobierno se hace cargo y controla los precios. Estos gobiernos pueden negociar los costes de los medicamentos, los equipos médicos y los costes hospitalarios. Pero en Estados Unidos, el gobierno no desempeña un papel decisivo en la negociación de los precios de la asistencia sanitaria. También apuntan a los altos sueldos dentro de la industria sanitaria. Atención al siguiente esquema. En Estados Unidos, la mayoría del top 10 de salarios están relacionados con el campo médico. Un anestesiólogo cobra más de $330,000 al año y un ginecólogo casi $300,000. Un directivo de una empresa grande poco más de $200,000. En Estados Unidos estamos teniendo un déficit importante de profesionales de la salud y aumentando por año, a tal grado que se calcula que para el 2030 van a haber una falta de alrededor de 100,000 doctores en Estados Unidos. Además, en relación con el tamaño de la economía, los costos de atención médica han aumentado en las últimas décadas del 5% del PIB en 1960 al 18% en 2021. Esto se debe, según el Instituto Peterson, a dos motivos. La proporción de la población de 65 años o más ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando del 13% en 2010 al 16% en 2021. Además, se prevé que esa cifra siga aumentando, alcanzando el 20% para 2030. Los precios son otro impulsor importante del gasto en atención médica en los Estados Unidos y el costo de los servicios de atención médica, generalmente, crece más rápido que el costo de otros bienes. Dentro de este panorama, ¿hay espacio para soluciones? A gran escala, los expertos plantean la implementación de un sistema de atención médica más simplificado y menos fragmentado, aumento de la competencia entre hospitales y proveedores de atención médica y la adopción de tecnología sanitaria más eficiente. Fuimos hasta una clínica comunitaria en San Diego, en California, para acercarnos a opciones más asequibles que ya están en el mercado. Se trata de una organización sin fines de lucro que recibe fondos públicos. Independientemente del poder, del ingreso de la familia, como somos una organización que recibimos fondos federales, proveemos servicios de salud aunque el paciente no pueda cubrirlos. Este centro es capaz de ofrecer desde consultas gratuitas a través de los programas Medicaid y Medicare hasta importantes descuentos a personas con bajos ingresos. Si el seguro médico es a través del gobierno, como Medical o Medicare, la consulta está cubierta completamente. En caso de que hay pacientes que no tienen seguro médico o que no tienen seguro médico en Estados Unidos, tenemos un programa de descuento que es en base al ingreso económico de la familia. Hay también otras iniciativas revolucionarias que pretenden ayudar a aliviar, en menor escala, los altos costes del sistema sanitario. En Nueva York existe la coalición Food is Medicine, la comida es medicina. Hablamos con su directora ejecutiva. La mayoría de nuestros clientes viven con múltiples enfermedades, por lo tanto estamos respondiendo a una necesidad crítica al proporcionarles comidas que cumplan con sus complejas restricciones médicas y dietéticas en su hogar. Políticos, profesionales de la atención médica y organizaciones civiles en Estados Unidos coinciden en la importancia de abordar este problema y el impacto que tendría en la vida de las personas si los costos de atención médica disminuyen.
Addressing mental health issues when it comes to your children, it isn't always easy, but health experts say it's critical. So many of our young people are struggling. A recent CDC survey of youth collected in 2021 finds increasing mental health challenges, experiences of violence, and suicidal thoughts and behaviors among all teens, especially girls and members of the LGBTQ+ community. Psychologist Alfie Breland Noble says one of the most important things parents can do is to show children ways of dealing with mental health issues by facing their own. So if we don't model it, we don't give our young people an opportunity to see what it looks like, and we don't demonstrate to them that we take mental health seriously. Noble says it's critical you talk to your children about mental health. She says middle school is an important time to have these conversations. If you're not sure where to start, check out sounditouttogether.org. There are free tips, conversation starters, and tools to help. One key piece of that is we have to be willing as parents and caregivers to listen. So you ask the question, and then I tell folks we have to be quiet and listen to whatever it is that our young people need to tell us. For Health Minute, I'm Mandy Gaither. Las arritmias son muy comunes y más de 3 millones de personas en Estados Unidos se diagnostican cada año. Por ello, el monitor cardíaco ha sido de gran ayuda para ver el por qué muchos pacientes tienen palpitaciones o desmayos sin explicación alguna. Palpitación es un término general donde englobamos usualmente las arritmias supraventriculares, que son pulsos que son por encima de 100 latidos por minuto, y que pueden representar como un cortocircuito que está ocurriendo en el corazón. Y es que aunque no todas las arritmias son un asunto serio de salud, otras pueden llevar a fallo cardíaco o muerte súbita. Y el monitor cardíaco es una manera de prevención. Con el desarrollo de nueva tecnología, Medtronic ha sacado al mercado un monitor cardíaco de largo tiempo llamado Link 2. Y eso nos da una ventaja porque el paciente tiene la libertad de seguir su rutina diaria en su trabajo, en lo que sea que esté haciendo, y si tuvo una palpitación que cumpla la definición de una taquicardia, ahí se va a registrar. Así que remotamente estamos obteniendo una información del flujo de la corriente en el corazón, y si hay una patología podemos estar en aviso, hay unas alertas que se emiten, hay unas alarmas que pueden llegar a ciertas oficinas o a ciertos centros en donde miramos qué está ocurriendo, y si entendemos que hay algo que tiene que atenderse inmediatamente, le avisamos al paciente. El dispositivo es uno pequeño que se coloca subcutáneo, o sea, debajo de la piel, lo que permite al paciente seguir su vida diaria y toma menos de 1 minuto insertarlo. Este aparatito básicamente pasa por debajo de la piel y entonces ahí aprovechamos y lo insertamos. Esto toma como 30 segundos hacerlo. Le damos anestesia local al paciente y una vez eso está ahí insertado, él empieza a registrar la información. Según el electrofisiólogo, la precisión del monitor es de un 99% en el registro de la información y su batería dura en promedio de 4 a 4 años y medio. Esto registra toda la información, esto así de pequeño como lo ves, tiene unos algoritmos de reconocimiento. Son algoritmos que están basados en los programas que ya habíamos probado en los desfibriladores y en los marcapasos, y esos mismos algoritmos o modificados pues entienden los procesos de arritmia, y ahí es que ellos registran y pueden discriminar entre lo que es una arritmia supraventricular o una arritmia ventricular, y de ese modo nos da las alertas. No solo para eso, también hay pacientes que tienen pausas en el pulso y de repente el pulso que se supone que esté entre 60 y 100 y hace una pausa que se puso en 20 o 30 latidos por minuto, y esto lo graba y los alerta y le podemos avisar al paciente. El Link 2 ha sido implantado ya en 1.5 millones de personas en el mundo. Primera Plana con Alejandra Forero a las 6:30 de la tarde en su nuevo horario, y las repeticiones al siguiente día a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Todos los días de lunes a viernes a través de Telearuba. Primera Plana con Alejandra Forero, con diferente información tanto local, todo lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, noticias internacionales, segmentos informativos, noticias que se viralizan y muchísimo más. Así que no se les olvide, tenemos una cita con las noticias en español a través de Primera Plana con Alejandra Forero.
e gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunan tintur caminda di drume. Inan por hunga unda kuta. Sigur, tur caminda tinko e come toch? Pero en realidad ta hopileo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes, na Tele Aruba. Así se ven algunas calles de la capital de Estados Unidos en un día de semana, con poca gente y con locales comerciales vacíos, disponibles para el arriendo. Los negocios que antes estaban allí ya no están más. Y es que el gobierno local busca devolver a la capital del país la vida que tenía antes de la pandemia, cuando miles de empleados llegaban todos los días entre semana a trabajar en sus oficinas. Durante la pandemia, el trabajo remoto pasó a ser predominante y muchos de ellos continúan bajo esa modalidad. Según Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, el gobierno federal representaba una cuarta parte de los empleos en el centro de la capital antes de la pandemia y tiene o alquila una tercera parte del espacio de oficinas del distrito. Entonces, lo que hemos visto es una falta de dinamismo en el centro de la ciudad que solo podría replicarse trayendo a esos 200,000 trabajadores de regreso a la oficina. Eso significa que nuestros restaurantes o las pequeñas empresas se han visto afectados porque no pueden contratar a mucha gente y no tienen tanto comercio como cuando esas personas trabajaban en la oficina. A esta solicitud se le suma un proyecto de ley que fue aprobado hace un mes por la mayoría republicana de la Cámara de Representantes para que los empleados federales regresen a sus oficinas en el centro de la ciudad. Es el proyecto conocido como Show Up, es decir, algo así como la ley de la presencialidad. El proyecto requiere que las agencias federales terminen con el teletrabajo y que regresen a las políticas laborales que estaban en vigor hasta antes del 31 de diciembre de 2019. El proyecto obtuvo 221 votos a favor y 206 en contra, con el apoyo de solo 3 legisladores demócratas. Ahora su avance depende del Senado y de que luego el presidente Joe Biden lo firme. La ley del regreso a la oficina va más allá de Washington, porque el requerimiento incluye a todos los empleados federales. La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno asegura que los empleados federales tienen la obligación de hacer bien su trabajo, pero no de generar ingresos a los restaurantes del centro de la ciudad. La verdad es que aprendimos algunas lecciones sobre cuán exitoso puede ser el teletrabajo, y los empleados que hacían ese tipo de labor al final dijeron que el trabajo se hizo. Les gustó mucho, les gustaba poder tener más tiempo con su familia en lugar de pasar 2 horas al día o más para llegar al trabajo. Podían levantarse de su computadora cuando terminaban su jornada laboral y comenzar a preparar la cena, ayudar a sus hijos con la tarea, ir a un partido de fútbol o cosas así. Para Peter Schechter, que es propietario de 3 restaurantes en Washington, su situación es mixta. Cuando la gente me pregunta, ¿estás mejor hoy? Mi respuesta es ni sí ni no. O sea, desde algún punto de vista mucho mejor. O sea, pensando en enero
hace un año, pero no estamos mejor de lo que estábamos en 2019. O sea, estamos todavía bastante peor. Según Schechter, la rutina del restaurante cambió, ya que ahora los días más ocupados no son los viernes, sino los miércoles. Cuenta que las personas suelen ir a trabajar a Washington los martes, miércoles y jueves. Yo estoy a favor definitivamente de alentar a la gente que vuelva a trabajar. Creo que es imposible pedirle a la gente que vuelva 5 días a la semana, pero sí creo que es importante que vuelvan por algún tiempo cada semana. Ahora la pregunta es si los empleados federales van a regresar a sus oficinas en el centro de Washington cuando la Casa Blanca termine con la emergencia de salud por el COVID-19 este próximo 11 de mayo. Take a look at the week we had. Deep below the surface of Michigan's Lake Huron, a 128-year-old shipwreck mystery was solved. Officials found the remains of the long-lost Ironton shipwreck, which collided with another vessel in 1894, sinking both ships and leaving only 2 survivors. Officials say the lake's cold freshwaters helped preserve the sunken ship, along with its ill-fated lifeboat, which is still tethered to the vessel's stern. The Northern Lights were in rare, remarkable form this week, enjoyed by folks all over the planet and beyond. Images from at least 2 passenger flights went viral after the pilots made unscheduled mid-air loops in order to give the folks on board plenty of time to take in the amazing show. And an astronaut aboard the ISS shared his view, calling it absolutely unreal. Stargazers may have thought they were seeing double because Jupiter and Venus happened to be passing each other in the night sky in a rare event called a planetary conjunction, which gave astronomy aficionados around the world a telescopic 2-for-1. Back on Earth, Parks Canada released a pack of polar bear selfies in honor of International Polar Bear Day. Remote cameras gave us glimpses of the majestic creatures that were cute, cool, cringy, kooky, and maybe too close for comfort. Finally, a Chinese contraption designed to pair with smartphones and mimic real kisses by replicating the movement and warmth of users' lips went viral. If your long-distance relationship wasn't already awkward, it is now. For Take a Look at This Week, I'm Jeremy Roth. First order on Batuu. Surely we can count on you now. The Force is strong with this one, or at least it might feel like you are using the Force when playing Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition. The game is part of the slate of launch titles for Sony's new PlayStation VR 2 system. With PlayStation VR 2, we're able to take these new technologies like the way you can rumble the headset and what we can do with the graphics. We can turn on all these dynamic lights and stuff. And so as you're going through that experience, you get to hit a lot of very core Star Wars fantasies. Beyond the galaxy far, far away, the PlayStation VR 2 puts players in the driver's seat of supercars or exploring the post-apocalyptic world of Horizon Call of the Mountain. I think the real strength of the PSVR 2 is the new technology that isn't available elsewhere. You've had to traditionally make a lot of considerations for what is possible within VR, and the PSVR 2 really kind of turned that on its head. It will definitely cost more to play these games. You will need both a PlayStation 5 console in addition to the VR2 unit, which itself is priced at $549. Ask anyone at Emerald City Comic Con and they'll tell you coming to these events takes commitment. I'm from Oregon, so I drove 6 hours to be here. And money. It's an expensive hobby, but it's a fun one. Look at all that stuff in here. Pre-pandemic, Visit Seattle estimated the 2018 Comic-Con would have a $22 million impact on the region. You can see how they get to that big number by asking a few people how much they're spending. We all pitched in. I think the hotel room was like $1,500. Try to budget at least $3,000, just because you never know what you're gonna find. No official word on how much was spent this weekend yet, but with an estimated 75,000 people in attendance, budgeting to spend $1,000 per person, that's at least $75 million. $250 for the RGB. And some of that money is going back into the local economy. Local businesses have had a pretty rough go in the past couple of years. Yuta O'Leary, a manager at Zulu's Board Game Cafe out of Bothell, believes it can't be said enough. It's important to support local businesses, not only at Emerald City Comic Con, but all year round. Locally owned businesses are what keeps the economy going. It gives you a place to go.
Like particularly for us, it gives you a place to go and hang out. It gives you a community to be a part of. Good gravy is Harriet Tubman. The inventor of the bathtub? How did these dumbasses enslave us? Mel Brooks and a new generation serve up satire through the centuries in History of the World Part 2. As soon as he heard an idea, he would pitch jokes on it. I mean, that's the kind of like giving, positive, like comedian he is. And he had jokes he'd been waiting 40 years to tell, and so we put those in the show. Anyone else with a good idea? And it's not just him sitting back and we're doing a show for him. He's part of this show at this time when we need desperately satire and parody and history. Who are you? Some call me Jesus Christ, Son of God. Some call him broken corny. Blazing Saddles was the first film that I watched. I was like a 7-year-old kid with my dad sitting on the couch watching it, and remember just like loving how much he laughed and how much he loved it. I'm Kublai Khan. Amelia Earhart. The Romanovs. I am Sigmund Freud. I mean, I remember as a very young boy watching Blazing Saddles and watching Mongo punch a horse in the face and knock it out and thinking like, yes, whatever business this is, I want to do this. Yep. Campfire scene, Blazing Saddles with the beans and the farting. In our household, Robin Hood Men in Tights was the one that was always on repeat. What ideas have you got for Shakespeare? Spaceballs was the first movie I remember seeing in the theater in 1987. And it was as significant to me as Star Wars because it sort of tapped into a brand of comedy that would become so important to me. It was so wonderful. I truly, truly had a phenomenal experience shooting this and being on set. We are about to embark on the biggest campaign in the history of the world, Part 2. In Hollywood, I'm David Daniel. I got 2 Chihuahuas, 2 Pekingese. Más que orgullosos, no solo el ceviche brilla como parte de las grandes aportaciones de la gastronomía peruana, sino también la butifarra. Y es que por segundo año consecutivo, el portal culinario más importante de la crítica, Taste Atlas, seleccionó a las 100 mejores propuestas, donde nuestro tradicional sándwich se posiciona dentro de una de las primeras en la lista, ocupando el segundo puesto a nivel mundial. Este bocadillo consiguió quedar detrás del tombik de Turquía, pero superó al sándwich de lomo de Argentina, al rollo de langosta de Estados Unidos y a la famosa arepa de Venezuela. Entre los ingredientes que le dan este toque único, Hugo Díaz, el dueño de Quiero Más, un emprendimiento que ofrece el famoso sándwich en chorrillos, nos comenta que debe llevar un buen filete de jamón, salsa criolla y lechuga dentro de un pan francés. No cabe duda que nuestra gastronomía sigue ganando reconocimientos a nivel mundial y debemos estar orgullosos de ello. Quiere, kuturkacho también es un cos. Kunantintur caminda di drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminda tinkoi komenta. Pero en realidad está hopeleo. Banstop es aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota.